Hola, el día de hoy en EduCerebrix haremos la segunda parte de Doctores versus Sistema. Acompáñanos. Hablemos de un tema que es importante y que es frecuente, y es el acceso a las consultas. ¿Qué tan fácil las personas logran acceder a una cita médica a tiempo? ¿Qué tan rápido la logran? Y cómo eso sí tiene varias limitaciones en el sistema de salud y varía mucho de zona en zona, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vives en Bogotá, en Medellín, en las ciudades grandes, muchas veces conseguir una cita médica con el especialista que necesitas no es tan complicado. Puede conseguirse en tiempos razonables, en un mes, en 2 meses. Pero a veces, si la persona es de una zona más distante, si es de zona rural, se puede demorar mucho porque tiene que ir primero al médico general, después de pronto a un especialista de entrada como pediatra o internista, y de ahí lo remiten al otro especialista y puede pasar varios meses entre que la persona tiene los síntomas y que finalmente es visto por el especialista, ¿no? Uh-huh. O también puede ocurrir que simplemente en su entidad prestadora de salud hay pocas horas de esa especialidad médica y pide la cita, pero la cita más cercana está para 4 o 5 meses, ¿no? Sí. Y eso pues es una limitante grande. Pero en el área, por ejemplo, de psicología y de psiquiatría, ¿tú qué ves al respecto? ¿Qué problemas ven? Es una de las cosas que más nos afecta porque en psiquiatría infantil, que es en general lo que yo veo, pero también en psiquiatría de adultos, la oportunidad de cita es muy lejana. Y esa oportunidad de cita hace que muchos pacientes queden sin medicación el tiempo que se demora la cita. También, entonces correcto. Eso es una dificultad importantísima porque si al paciente se le acaba la medicación, entra en riesgo de caer en una crisis. Y una crisis implica una hospitalización que puede ser larga o en el caso de los niños una descompensación de algún tipo, por ejemplo en neuropediatría, sí, que puede acarrear una hospitalización que genera unos costos tanto emocionales como físicos como para el sistema a raíz de esta situación del paciente. En psicoterapia, por ejemplo, la psicoterapia pues hay que hacer la claridad que se puede hacer por psicología o por psiquiatría y de hecho en el sistema, el CUPS, hay psicología psicoterapia por psiquiatría y psicoterapia por psicología. Sí, existen las dos. Existen las dos, porque a veces hay como una controversia en ese tema. Pero el detalle es que una psicoterapia sirve en tanto se hace de manera regular. ¿Qué es manera regular? Una vez a la semana, por lo menos. ¿Sí? Pero acá la oportunidad de cita, por lo menos en psicología, y varios pacientes me lo han dicho, papás de pacientes, y en psiquiatría. Me lo han dicho los papás, doctora, sí, él fue a psicoterapia, pero es que él va una vez al mes y yo creo que eso no le va a hacer efecto. Y efectivamente, señor, sí, no le va a hacer efecto. Sí, o una vez cada 2 meses, o 4 citas al año. Exacto. Y no es los procesos psicoterapéuticos para ansiedad, depresión, alteraciones, trastornos de personalidad, requieren más tiempo, requieren unas intervenciones regulares, ¿sí? Pero el sistema no favorece que la oportunidad de cita se dé más rápido. También está lo que dices tú, hay muy pocos profesionales y esos muy pocos profesionales se concentran en las ciudades de mayor población. ¿Por qué? Probablemente tiene que ver con el poder adquisitivo, ¿no? Y con el sistema y la contratación. Y la contratación. Porque aunque digamos se necesitan esos profesionales y se necesitan esas citas médicas o de terapias o psicológicas y demás, muchas veces si tú vas a una ciudad más pequeña a buscar trabajo no te lo dan como especialista, no te contratan. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente como que no lo contemplan dentro de los gastos habituales, entonces reducen digamos que la cantidad de oportunidad de acceso a esos especialistas o esas terapias a un número limitado que es inferior al necesario por la población en realidad. Y eso como que dificulta bastante el acceso. Pero también es cierto que eso también genera problemas en los tratamientos, ¿no? Tanto en áreas de neurología y neuropediatría como en psiquiatría o en cualquier otra área donde se necesite un proceso de rehabilitación, un trabajo continuo va a mejorar. ¿Cómo vas a mejorar si no puedes hacer ese trabajo continuo? Yo le digo a los pacientes que muchas cosas, por ejemplo, déficit de atención, es una patología que tratamos nosotros y que tratamos en conjunto con ustedes, por ejemplo, y que tenemos
terapeutas que nos ayudan, de psicología, de terapia ocupacional, por ejemplo. Y el déficit de atención, entonces, es una característica biológica donde les cuesta trabajo poner atención, pueden ser inatentos, pueden ser o no impulsivos, pueden ser o no hiperactivos. Y hay medicaciones para tratarlo y las medicaciones ayudan. Y yo les digo a los pacientes, las medicaciones son buenas, ayudan. Sí, claro. Pero es como si yo tengo un esguince en un pie, tengo un bastón, el bastón me va a ayudar, no me resuelve el esguince, pero me va a ayudar. El medicamento es como el bastón. Tengo que hacer la terapia para solucionar el esguince, fortalecer el pie. Es lo mismo, un niño con déficit de atención tiene su medicamento, que es como su bastón, pero la idea es que haga las terapias y mejore su autocontrol con las terapias. Claro, porque las terapias son las que van a dar el impacto a largo plazo para que el niño se autorregule. Correcto. El dispositivo terapéutico no resuelve el problema, pero la medicación sola tampoco, es la sinergia, el conjunto entre las dos. ¿Sí? Yo muchas veces le digo a los pacientes, en los procesos psicoterapéuticos y de esto, usted puede tomarse todos los camiones de medicamento que usted quiera, pero si usted no va a terapia, o si el niño no va a su dispositivo terapéutico, no va a haber una mejoría. Correcto. Y muchas veces estos procesos terapéuticos están atomizados. A veces en un sitio les dan una cosa, en otro sitio otra, en otro sitio otra, y lo que hacen es desgastar a la familia porque un papá necesita a veces todo un día entero para poder llevar al niño a las terapias. 2-3 días de la semana. 2-3 días a la semana, con la consiguiente disminución de recursos, porque eso significaría que hay uno de los dos papás que no puede trabajar. O tienen que conseguir a alguien más que lleve al niño a las terapias. Exactamente. No es fácil. Además que muchas de pronto les toque pagarlas del bolsillo porque realmente no están cubiertas. Y el otro limitante es eso mismo, las autorizaciones, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos pasa que hay pacientes que están mal y necesitan citas más seguidas, pero solo se les autoriza una cita al mes, máximo. Exacto. O cada 2 meses. Entonces realmente no hay forma de por el sistema. Y sobre todo porque hay condiciones médicas que requieren un control más regular cuando tú inicias un medicamento. Sobre todo tú, por ejemplo, cuando inicias un medicamento para epilepsia, una epilepsia refractaria, tú necesitas hacer un seguimiento en el tiempo de cómo está, para hacer ajustes. Lo mismo en psiquiatría. Claro. Uno manda una medicación, pero uno no tiene la garantía, por ejemplo, los medicamentos que son en gotas. Tú no tienes la garantía de que esa cantidad de gotas exacta le esté haciendo efecto. Y no es potestad del padre empezarle a subir el medicamento porque no lo sabe. Ni a bajarlo. Pero es muy difícil porque la idea sería que volviera y uno ajustara la medicación. Claro. Pero es muy complicado. Y con respecto a eso de las autorizaciones también caemos en una situación y es las autorizaciones para medicamentos que no están dentro del sistema. Sí, son un dolor de cabeza. Son un dolor de cabeza. Yo creo que eso es algo de lo que todos los que trabajamos en el área de salud hablamos cada vez que nos encontramos entre nosotros. Sí. Con palabras no muy halagadoras que no podemos decir acá. Nuestro momento catártico. Sí. Pero el sistema de formulación no es adecuado, ¿no? Si yo tengo una medicación crónica que tengo que tomar por meses o por años, lo ideal sería que se pueda hacer la formulación y la persona tenga acceso a ese medicamento de forma continua, ¿no? Pero si lo ves por urgencias, acá solo puedes formular un mes de tratamiento por urgencias. Teóricamente en ese primer mes debe tener una cita de control que no siempre se logra, para que le reformulen y le pueden formular 3 meses más. Y después, ya cuando se establece como crónico, 6 meses o hasta 1 año, ¿no? Teóricamente, porque hay veces que no lo aceptan. Y ponen muchos problemas con las formulaciones. No sé si te pasa a ti, pero a nosotros nos pasa constantemente que uno llega a la consulta y resulta que hay 5 o 6 solicitudes de la semana pasada de familiares de los pacientes que por favor le cambie una coma a la fórmula. Que el sello, aunque legalmente en Colombia el sello no debería existir, pero lo piden, al sello le faltó tinta, entonces que no le valiera una fórmula, que la repita. Exactamente. Que el MIPRES, los MIPRES son el sistema establecido para las formulaciones que no están habitualmente cubiertas, pero que en algunos casos cubre el sistema de salud, pero son desgastantes. Claro, porque ¿cuánto se demora uno en llenar todo el MIPRES? Y más la que fórmula, más la fórmula, más la historia, y que el sistema de la plataforma del MIPRES esté funcionando. Que no esté caída, ¿no? Porque si está caída, eso es un tiempo, que esté funcionando bien. Si está caída, y eso es una dificultad que afecta el tiempo de consulta, ¿sí? Porque muchas veces no podemos brindarle al paciente
esa calidad de contacto en el que podemos preguntarle lo que se necesita, porque estamos llenando papeles. Algunas veces los pacientes le dicen a uno, doctora, es que ni me miró a la cara, ni me examinó. Sí, pero muchas veces hay que empezar a medir por tiempos qué puedo hacer para que usted de todas maneras igual se lleve los exámenes, lo que se necesita. ¿Sí? Entonces es una dificultad muy grande esto del sistema de llenar papeles. Y los tiempos limitados que nos dan. Exactamente. Sí, porque yo he hecho el ejercicio, en algún momento lo hicimos precisamente con algunos compañeros discutiendo, es que 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos no son suficientes para una consulta. Uh-huh. Porque nos sentamos y medimos en algunos momentos los tiempos que nos demoramos en llenar una historia básica, hacer las fórmulas, las órdenes de control y los MIPRES. Y solo llenando documentos, fácilmente se van entre 25 y 40 minutos. Uh-huh, eso quiere decir que si uno quiere que el paciente salga de la consulta con las fórmulas para sus medicamentos, no le queda tiempo ni de examinarlo. Exacto. No es porque uno no quiera, sino porque realmente uno tiene que decir, bueno, ¿qué necesita más el paciente de mí en este momento? Pues la medicación, porque se queda sin medicamento, sí, claro, pues va a empeorar muchísimo y termina entrando por urgencias, ¿no? Va a terminar claro, hospitalizado, pero eso es una limitante gigante que nos está causando, yo creo que problemas a diario y dolores de cabeza y uno termina agotado. Exactamente. Y sobre todo porque digamos que eso tiene que ver con una serie de indicaciones que son las indicaciones INVIMA, sí, que no dependen de nosotros como tal. Nosotros no establecemos las indicaciones INVIMA, sino pues que están establecidas por la industria farmacéutica, que es la que tiene el aval para llevar al ministerio y al INVIMA las indicaciones farmacéuticas. Sí, o sea, la industria farmacéutica es quienes solicitan la autorización al INVIMA de las medicaciones. Exacto, a veces eso la gente no lo sabe, la gente cree que es como por tradición y por la evidencia científica. No, es la farmacéutica la que lleva los estudios y tiene que pagar un dinero para hacer la solicitud y que la indicación se dé. Exactamente. Porque eso también es limitante en algunos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, las indicaciones de muchos medicamentos están para adultos, pero en niños hay muchos medicamentos que no llevan años usándose, llevamos años usándolos, yo me incluyo porque es así. Sí, claro, es son así. Medicaciones que son seguras, han demostrado por estudios científicos que son seguras, que llevamos usando 10, 12 años en el mundo entero en niños, pero que siguen sin indicación para esa edad porque no se ha hecho el trámite. Pero es que eso depende del mercado. Si para la industria farmacéutica el mercado colombiano es costo efectivo, hacen el trámite. Si ven que no van a ganar mucho dinero, lamentablemente no lo hacen. Y eso es una limitante también que vemos. Sí, son innumerables todas estas limitantes que hemos mencionado y van a salir muchas más. Porque digamos que un sistema con una cobertura tan amplia como el nuestro, una población tan amplia como la nuestra, y con unas características sociodemográficas como la nuestra, puede que no deje satisfecho a todo el mundo, o puede que esté tan atomizado, es decir, tan disgregado, que puede que las personas no reciban todos los procedimientos articulados, que yo creo que es una de las cosas que nos falta, la articulación. Sí, creo que ese es otro tema que podríamos tratar también en un siguiente video, para no hacerlo tan largo, pero sí es cierto que el sistema nos ha ido llevando a eso, ¿no? A manejar las personas como si fueran pedacitos cuando son personas. Yo sé que es una parte de la crítica que le hacen al tipo de medicina que hacemos nosotros, que algunos llaman medicina alopática o medicina occidental tradicional, o dependiendo de cómo nos llamen. Pero es una de las críticas que nos hacen, que vemos al ser humano en forma atomizado como por partes. No es cierto, en realidad la medicina como tal no concibe a la persona como partes. Tiene especialidades porque son demasiadas cosas y nadie puede saberlo todo. Entonces se supondría que deberían ser complementos, pero mantener a la persona en un tratamiento integral. Pero sí es verdad que la forma en que está el sistema nos está generando esa como atomización, esa disgregación que no es adecuada. Pero bueno, creo que el video de hoy nos sirve tanto para explorar un poco las limitaciones del sistema como de sistema de catarsis para nosotros. Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestro video. Nos ha gustado mucho que nos vuelvan a acompañar con este tema. Denle like y compártanlo porque alguna otra persona puede servirles. Suscríbanse a nuestro canal y continúen con nosotros en educerebrix.com.
Hasta luego. Hasta luego. Y estamos pendientes de los comentarios.